¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primeramente, disculpen por la voz. Estoy un poco ronco, bien, debido a que estoy todavía un poco malito, bien, enfermito, pero de todas formas no es excusa para dejar de subir contenido, bien, contenido jurídico en este caso. Bien, a ver, hace unos días atrás había realizado un tipo encuesta para que puedan poner los temas que tienen, en este caso, dificultad al momento de entender, ¿no? Y este tema fue el con mayor votos, hasta incluso me di el atrevimiento de preguntar, ¿no? A los colegas si este tema entienden al 100% las diferencias y obviamente lo que regula, ¿no? ¿Dónde está tipificado? Perdón, ¿dónde se encuentra regulado estos tipos de medidas de coerción? A ver, arranquemos, ¿ven? Sin preámbulo. Debemos de entender que la detención preliminar con la prisión preventiva no son iguales. Si bien es cierto, son medidas de coerción, pero de coerción personal, porque no recae sobre un bien, recae sobre la persona. Por ejemplo, un- una medida de coerción personal, el impedimento de salida, el arresto de ciudadano, prisión preventiva, detención policial, detención preliminar judicial, prisión preventiva, ¿no? Y medidas de coerción reales, tenemos la incautación, el embargo, ¿no? Etcétera. Entonces, estas dos medidas, perdón, dos figuras son medidas de coerción. ¿Bien? Esa es la primera similitud. Son medidas de coerción que se encargan de garantizar, ¿no? La presencia del imputado o del procesado durante o no de, obviamente, las diligencias o el proceso en sí. Arranquemos. Detención preliminar. La detención preliminar, ven, se encuentra regulado en el 261 del Código Procesal Penal y la prisión preventiva en el 268. Bien, ¿qué entendemos o cuál es la finalidad de la detención preliminar? Primeramente, es una medida de coerción, pero que busca asegurar, garantizar la presencia del imputado para así realizar diligencias preliminares. Ah, Mauro, genial. Entonces, esta medida de coerción es durante las diligencias preliminares correctamente. No se aplica en etapa intermedia y peor aún en etapa de juzgamiento. Únicamente etapa de diligencias preliminares. Recuerden que el proceso común pasa por tres etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. En la investigación preparatoria tiene dos subetapas: diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. Entonces, la detención preliminar se debe de realizar durante las diligencias preliminares. En cambio, en la prisión preventiva es durante la investigación preparatoria, para así en la etapa intermedia revisar, ¿no? Analizar el requerimiento del fiscal, que sería el requerimiento de prisión preventiva. Bien, hay un dato importante, es que en la detención preliminar no se necesita de una audiencia y mucho menos notificar a las partes, ¿bien? Para así, obviamente, evitar que el imputado o el investigado se dé a la fuga. Obviamente que no se notifica, ¿ven? No hay una audiencia o un control de la detención preliminar. El fiscal dice: ¿sabes qué, señor juez? Acá tengo los requisitos, ¿ven? En donde tengo la certeza de que esta persona se puede escapar durante las diligencias preliminares. Así que por favor le solicito a usted que se aplique la detención preliminar judicial. Entonces, en la prisión preventiva es todo lo contrario. Es una medida de coerción en donde buscas asegurar la presencia durante el procesado, es decir, la presencia del imputado durante el proceso. Bien, no es una sentencia firme, no es una sentencia condenatoria, no es una sentencia anticipada, por favor. La prisión preventiva es una de las medidas de coerción grave en este caso que limita
un derecho fundamental. Un dato importante es que toda medida de coerción limita un derecho fundamental. En este caso, ambos limitan el derecho a la libertad. Una medida de coerción siempre restringe, limita un derecho fundamental. En la prisión preventiva, bien, no va a ser y mucho menos es una sentencia condenatoria o una sentencia anticipada. Por eso que siempre cuando el juez de la investigación preparatoria en el requerimiento de prisión preventiva por parte del fiscal lo declara procedente y se le da un auto de prisión preventiva, no puede ser una sentencia. Todos dicen vamos a apelar a la sentencia de prisión preventiva. ¿Cuál sentencia? Ana, siéntate a leer, cacho. Es un auto de prisión preventiva y se apela. Recuerda que el recurso de apelación funciona cuando es hacia un autos o sentencias, ¿bien? Pero la prisión preventiva no va a ser una sentencia, es un auto. Ahora, es una medida de coerción, ya saben, y se aplica cuando existe un peligro procesal. Acá sí se notifica a las partes. ¿Sabes qué? Parte te voy a notificar que estoy solicitando prisión preventiva hacia tu imputado. Pero en la detención preliminar no. ¿Ven? Esa es la segunda característica fundamental. Así como es una medida de coerción, no a cualquier persona puedes aplicarle esta medida de coerción, puesto que, recuerda, por favor, es una medida de coerción. ¿Qué significa eso, Mauro? No entiendo. Estás limitando un derecho fundamental, adscrito en la Constitución. No te estoy hablando mentiras, ni mucho menos floro. Es la pura realidad. Es una medida de coerción, limita un derecho fundamental. ¿Bien? Listo. Ahora, en la detención preliminar, tiene presupuestos que lo regula el 261 del Código Procesal Penal. El primero dice que no se presenten supuestos de flagrancia. Mauro, ¿cuántos tipos de flagrancia hay? Hay 3 tipos de flagrancia. Flagrancia estricta, cuasiflagrancia y presunta flagrancia. Entonces, es decir, que no debe de haber ningún tipo de flagrancia, pero existen razones plausibles. O sea, existen razones, hay una certeza de que esta persona, bien, ha cometido un delito. ¿Bien? Recuerda, muchachos, ¿cómo vas a una audiencia de prisión preventiva? Pues obviamente buscas elementos de convicción, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a ver, te explico y te voy a adelantar. ¿A qué vamos cuando decimos hay una prisión preventiva y tenemos que ir con base? Tú a una audiencia de prisión preventiva vas a hablar de historia del Perú, historia universal, de ahí citas autores filosóficos, etc. No, ir al grano. ¿Sabes qué? Acá hay elementos de convicción. Un elemento relacionado a este tipo que ha cometido un delito. Se puede, ¿bien?, vincular, porque obviamente cuando nosotros llamamos hechos vinculados, es un hecho relacionado a un elemento de convicción. Entonces, así tú debes de ir. No, señor juez, según, por ejemplo, Pepito Guzmán, en su libro 53, página 120, del año 1900. No, pues, hay que ir al grano, ¿ven? Pero eso ya es un tema más que todo de litigación. Bien, dice que no se presenten supuestos de flagrancia, bacán, y que existan al menos razones plausibles, y que la pena sea superior a los 4 años. ¿Qué pasa? El fiscal dice, quiero por favor, señor juez, la detención preliminar contra estas 3 personas, y la pena es de 2 años. Ándate para allá, lee un poco, son superior a los 4 años. ¿Bien? Segundo, cuando el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención. Se escape, haya un peligro de fuga. ¿Bien? Evite su detención de cualquier otra manera. Y el detenido se fugare de un centro de detención preliminar. Aquí hay un peligro procesal pequeñito y un peligro de obstaculización pequeñito. ¿Bien? No es tan extenso como la prisión preventiva. O si bien es cierto, es una detención que dura poco tiempo, pero obviamente de una detención puede pasar a una prisión preventiva, como lo es con la comparecencia con restricciones.
Si bien es cierto, tienes comparecencia con restricciones, que también que limita un derecho fundamental, y de ahí revocan eso y te aplican, o bueno, solicitan mandato de prisión preventiva y te friegas. Por eso, razón, siempre he dicho que es, por favor, todo por lo bajo. ¿Bien? Visto. En cambio, no. Vamos a acabar con la detención preliminar. ¿Ven? Una vez ya expuesto los presupuestos y o requisitos que se solicita en el 261, te voy a explicar de los plazos. Y acá, por favor, mucha atención, puesto que los plazos son los siguientes. Cuando es un delito simple, común, el plazo de una detención preliminar dura 72 horas. ¿Ven? Si es un caso complejo, la cosa cambia y sería 7 días de detención preliminar. Si es un delito de criminalidad organizada, dura 10 días. Pero si estamos hablando de terrorismo, espionaje o TIT, que nosotros llamamos como tráfico ilícito de drogas, el plazo es de 15 días. Se preguntarán, Mauro, ¿cuánto es el plazo mínimo y máximo de que te privan de la libertad? Simple, 48 horas o 2 días hasta 35 años. La cadena perpetua no se considera una pena de libertad. Es la pena máxima sancionadora que en pocos casos se aplica. ¿Bien? Ahora, en la prisión preventiva también tiene presupuestos, claro que sí. Y acá mayormente cuando es una audiencia de prisión preventiva se estudian los 5. Muy pocos estudian los 3, pero son los 5. Los 5 presupuestos, 3 formales y 2 materiales. Pero escúchame, en los presupuestos se regula el 268, en el 268. Pero te voy a adelantar algo, ¿bien? En los presupuestos dice, fundados y graves elementos de convicción. Debe de haber un delito y que ese delito se pueda atribuir a una persona su responsabilidad, ¿no? Hay ya algo relevador, hay un elemento grave. Por ejemplo, a las 5 de la tarde, a Mauro Gamarra Salvador se le encontró un revólver en su domicilio a las 8 p.m. después del asesinato de su vecino Pepito. Ah, caray, hay un arma. ¿Bien? El arma en balística sale que es positivo. Huellas de Mauro. Ah, bueno. Allí sí hay un elemento grave. Bien, y fundado. Claro que sí. Elementos de convicción. Un hecho relacionado a un vínculo. Bien, a un delito, perdón. Prognosis de la pena. Acá significa que la pena debe ser superior a los 4 años. Bien, la pena debe ser superior a los 4 años. Si el delito es 3 años, nada. Si el delito es 4 años, nada. Debe ser superior a los 4 años. De 5 para en adelante. Y el tercer requisito, que hoy en día esto es muy, pero muy discutido, bien, es el peligro procesal. En el peligro procesal vamos a encontrar 2 subtipos, por así decirlo, o 2 subpresupuestos que se analiza, pero con total tranquilidad o calma, por así decirlo. Peligro de fuga, regulado en el 269, y peligro de obstaculización en el 270. Más que todo, en el peligro de fuga se analiza la gravedad de la pena, si el autor o el sujeto activo pertenece a una organización criminal, la magnitud del daño causado o el arraigo, ¿no? El arraigo personal, domiciliario y laboral. Esas cosas se analizan en el peligro de fuga. Y en obstaculización, pues influir en las decisiones, romper, destrozar documentos, todo lo que sirva, ¿no? Todo lo que sirva tipo prueba que te perjudique en este caso. ¿Bien? A esto se le suma, ¿bien? Jurisprudencialmente, 2 presupuestos más. Según la casación 626-2013 de Moquegua, se aumenta 2 presupuestos más. La duración de la medida y la proporcionalidad de la medida. En la duración de la medida, más que todo, colega, es explicarme, fundamentar el por qué tú crees que 9 meses es el plazo correcto. Específicame por qué piensas que 13 meses es lo correcto y no 10. Hay que fundamentar,
¿no? ¿Por qué tú como fiscal has elegido esta duración o este plazo? Bien, y obviamente, fundamentalmente, ¿por qué no crees que es más o no menos? O sea, fundamentame el por qué. ¿Bien? Y luego la proporcionalidad de la medida. Hablando constitucionalmente, bien, si mal no recuerdo, es el test de la proporcionalidad, que debe ser idóneo, necesario y proporcional en sentido estricto. Entonces, este es el test de la proporcionalidad. Explicarme por qué es idóneo, por qué es necesario y por qué es proporcionalidad, y por qué es proporcional la medida que tú estás tomando. ¿Por qué no un impedimento de salida? ¿O por qué no una medida menos gravosa? Explícame por qué tú crees que esta medida es idónea y necesaria para ti. ¿Bien? Esos son los presupuestos en la prisión preventiva. ¿Y cuáles son los plazos? Lo regula en el 272. Es en casos simples, 9 meses, casos complejos, 18, y en delitos de crimen organizado, 36. Mauro, ¿se puede prorrogar estos plazos? Efectivamente. Si es un caso simple, 9 meses más. Si es un caso complejo, 19 meses más. Y si es un delito de crimen organizado, se suma más 12 meses. Bien, estos son los plazos en la prisión preventiva y estos son los plazos en la detención preliminar. Si bien es cierto, hay algunas similitudes, pero hay bastantes diferencias. Bien, esta es como tipo esquema, una pizarra explicando las diferencias entre estas dos medidas de coerción, entre una detención preliminar y la prisión preventiva. Muchísimas gracias.